En el libro de Hechos, escrito por el apóstol Lucas, todos los grandes eruditos lo creen así, que Lucas fue el que escribió los Hechos de los Apóstoles. Y aquí podemos ver en esta lectura que comienza en el versículo 1 del capítulo 27, hablando de un viaje en una embarcación donde estuvo presente Pablo en medio de muchos otros presos, porque él estaba preso en ese tiempo. Y él inicia este viaje, ¿cierto? Saliendo desde Creta con una gran tormenta. Inicia este viaje con unas condiciones muy adversas. Dice acá, para hacer una introducción, dice que comienzan, ¿cierto?, a contravela, digamos, el viento estaba en contra de ellos, contra el viento, comenzaron a viajar. Y este viaje fue un viaje difícil porque eran en una embarcación donde llevaban trigo, pero además iban los prisioneros, a cargo de un centurión llamado Julio. Julio era el que iba a cargo de estos prisioneros, ¿ya? Entonces esta embarcación no era de lo más cómoda, se podría decir, porque era una embarcación de carga, donde llevaban el trigo. Y ahí en medio de eso iban estos prisioneros, ¿ya? Camino a Roma. Pero en esta embarcación se produjeron varias situaciones adversas. Y vamos a leer en el verso 10 lo que dice. Diciéndoles, Pablo dijo: varones, veo que la navegación va a ser con perjuicio y mucha pérdida, no solo del cargamento y de la nave, sino también de nuestras personas. Es decir, Pablo tenía una visión amplia de lo que podría pasar, porque desde que zarparon, desde que salieron, desde Creta, ¿cierto?, él notó que el viento era contrario, que era adverso, que iban a contravela, que habían dificultades, pero nadie lo escuchó. Dice aquí en el verso 11, pero el centurión daba más crédito al piloto y al patrón de la nave que a lo que Pablo decía. Y saben, hermanos, muchas veces nosotros recibimos señales, pero no las obedecemos como hijos de Dios. Y el Señor, en su infinito y gran amor, siempre se encarga de que alguien llegue a nuestras vidas y nos advierta el peligro. De que alguien llegue a nuestras vidas y nos muestre y nos diga: miren, acepte mi consejo, yo le aconsejo tal cosa. Y no solo en situaciones que podríamos llamarlo, no sé, de la vida cotidiana, sino que también en lo espiritual, hermano. Cuando usted está cerca del Señor, cuando usted lee su palabra, cuando usted está en una búsqueda constante de Dios, puede tener una mejor visión, puede tener mayor certeza de las señales que están a nuestro alrededor. Pero cuando estamos separados de Dios, cuando estamos lejos de Dios, nos cuesta más ver. Y dentro de este grupo de personas, que eran 276, me parece, déjeme verificarlo, dice acá, sí, eran 276 personas. En medio de ellos, Pablo era el que tenía esa visión más clara, porque era cercano a Dios, porque él era una persona entregada totalmente al Señor, que no solo cumplía esta misión de advertirles, sino que él de continuo estaba predicando a Cristo. Estaba en la cárcel, predicaba a Cristo. Estaba en otro lugar, predicaba a Cristo. Donde él iba, él predicaba a Cristo. Entonces Pablo tenía claridad de las señales, de lo que él veía y le advertía al resto. Sin embargo, ellos no le pusieron atención. Podemos ver aquí que cuando Pablo les advierte lo que se podría venir, ¿cierto?, el centurión no le dio crédito, no le hizo caso. Pues bien,
dice después, pero no mucho después dio contra la nave un viento huracanado llamado Euroclidón, y siendo arrebatada la nave y no pudiendo poner proa al viento, nos abandonamos a él y nos dejamos llevar. Es decir, fue tanto ese ciclón fuerte que vino que todos se dejaron llevar. No pudieron hacer nada, se vencieron. Y muchas veces, hermanos, sucede en nuestras vidas que viene el temor, viene la angustia frente a lo que estamos viviendo, frente a la tormenta que se nos viene y nos dejamos vencer. ¿Sí o no? Muchas veces nos ha pasado, aún siendo hijos de Dios, aún siendo cristianos, viene el problema, viene la enfermedad, viene la pérdida del trabajo, usted podría mencionarme muchas dificultades que pueden venir, tormentas que se presentan en nuestra vida y nosotros muchas veces nos dejamos vencer por el miedo. Nos dejamos vencer porque el temor aleja la fe. Cuando hay temor, no hay fe. Pero Pablo les advirtió, Pablo les dijo, se viene un problema difícil y les dice, es probable que no solo la nave perezca, sino que también nosotros. Eso les dice Pablo, les advirtió, pero ellos no quisieron ver, no quisieron obedecer el consejo. Luego dice en el verso 20 del mismo capítulo, y no apareciendo ni sol ni estrellas por muchos días, y acosados por una tempestad no pequeña, ya habíamos perdido toda esperanza de salvarnos. Es decir, la tripulación completa ya había perdido la esperanza. Imagínense, como yo me imagino esa tormenta oscura, dice, no aparecía el sol, no aparecían las estrellas, acosados por la tempestad, no pequeña, es decir, una tremenda tempestad. Ellos perdieron la esperanza. Yo creo que todos pensaron, aquí vamos a naufragar. Esto va derecho al naufragio. Porque imagínense un barco, una embarcación con todo ese trigo y más todos ellos, que eran muchas personas, viendo que el viento se venía, la tormenta, que no había un rayo de luz, un rayo de sol, ni las estrellas veían. ¿Cómo estaría oscura esa noche o ese día de tormenta? ¿Ha visto usted esos días tormentosos que son muy oscuros? A nosotros en nuestra vida se nos presentan días oscuros, hermanos. Se nos presentan a veces tormentas tremendamente oscuras, donde no vemos un rayo de luz. Y viene el temor, y ese temor aleja la fe. Y en eso cayeron ellos. Ellos cayeron en una desesperanza. Dicen que pensaron que ya no había salvación. Perdieron toda esperanza. En el verso 21 dice, entonces Pablo, como hacía ya mucho que no comíamos, puesto en pie en medio de ellos, dijo, habría sido por cierto conveniente, oh varones, haberme oído y no zarpar de Creta, tan solo para recibir este perjuicio y pérdida. Aquí Pablo les recuerda, ¿recuerdan que yo les dije? Habría sido conveniente que me oyeran, que me escucharan, que me pusieran atención, que no zarpáramos viendo que se venía esta gran tormenta, viendo que los vientos eran contrarios. Les dice, habría sido bueno que me escucharan. Conveniente, dice, habría sido conveniente, oh varones, haberme oído. Y sucede, hermanos, que nosotros mismos, hijos de Dios, muchas veces no oímos el consejo, no oímos la voz de Dios. Dios nos advierte en su palabra que le busquemos, que escuchemos su voz. Todos los proyectos que podamos tener en nuestra vida, todos los planes que podamos tener en nuestra vida, debemos presentarlos al Señor. Y yo le aseguro que Dios le va a dar claridad y le va a mostrar si lo debes hacer o no lo debes hacer.
Yo les puedo contar como experiencia personal que cada vez que yo tengo un deseo en mi corazón de algún proyecto de negocio, de algún proyecto familiar, de cualquier cosa, se la presento al Señor. Y siempre le digo, papito, si es tu voluntad que yo pueda realizar esto, ábrame usted todas las puertas. Si es su voluntad. Pero si no lo es, porque usted conoce el futuro, usted sabe cómo vienen los vientos, si los vientos vienen contrarios o no. Papito, detenga. Si usted sabe que los vientos vienen contrarios a mis planes, detenga mis proyectos. Que no se cumpla, que no se realice. Así es. Amén. Porque todo lo que podamos hacer, hermanos, debemos ponerlo en las manos del Señor. Esa es la manera. Y Pablo aquí les habló y ellos no escucharon. Entonces podemos ver que muchas veces las tormentas se vienen a nuestra vida por no escuchar la voz de Dios. Y tenemos que vivir esas tormentas. Bueno, Pablo, que era el más cercano a Dios dentro de toda esa tripulación, fue inteligente. ¿Sabe lo que hizo? No se dejó vencer. No perdió la esperanza. No perdió la esperanza. Después de decirle, hubiese sido bueno que me oyeran, que hubiesen oído mi voz, les da un sabio consejo. Les dice en el 22, pero ahora os exhorto a tener buen ánimo. Primero les dice, hubiese sido bueno que me oyeran, pero como ya no me escucharon y ya estamos en medio de esta tormenta, ahora les animo. Eso les dice Pablo, no perdamos la esperanza, levántense. Esa es la voz de Dios, hermano. El Señor es bueno y cada día está con nosotros. Y aun cuando hemos sido tercos, hemos sido porfiados, hemos sido rebeldes, no hemos escuchado la voz de Dios, no hemos puesto nuestros proyectos en sus manos, hemos querido hacer las cosas a nuestra manera muchas veces, sin tomar en cuenta a Dios. Muchas veces hemos comenzado algo y ni siquiera le hemos preguntado, Señor, ¿será tu voluntad? ¿Será tu voluntad que yo haga esto? Aún así, Dios nos ama, hermanos, porque Él prometió, estaré con ustedes hasta el fin de los tiempos. Y así de bueno es Dios, aún con toda nuestra rebeldía, aún con toda nuestra soberbia, el Señor sigue buscándonos como un buen padre, como dijo Sofía, un buen padre. Así es Dios, Él nos ama tanto. Entonces Pablo le dice, pero ahora os exhorto a tener buen ánimo, pues no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros, sino solamente de la nave. ¡Qué maravillosa promesa, qué maravillosa esperanza les da Pablo! Pablo les dice, quizás la nave perezca, porque la tormenta es fuerte, el agua, el viento es muy fuerte, quizás la nave se rompa, pero ninguna vida se perderá, porque esta noche ha estado conmigo el ángel del Dios de quien soy y a quien sirvo. Mire lo que Pablo les dice. Hermanos, yo estoy seguro que aunque la nave se pierda, ninguno de nosotros perecerá, porque el ángel de Dios ha estado conmigo y me lo ha dicho. Hermano, en él había una certeza, había una seguridad. Estaba la esperanza, él no perdió la fe. Esa es la fe que nosotros debemos tener. A pesar de la tormenta, a pesar del momento difícil, a pesar de lo que estemos pasando, Señor, estoy segura que tú no me vas a abandonar, que tú estás conmigo y estarás conmigo. Puedo quizá perderlo todo. Puedo perder el trabajo, quizás puedo perder lo material, quizás voy a tener que atravesar muchas cosas, pero tú estás conmigo. Hermanos, el ángel no vino a evitar la tormenta. El ángel no vino a decirle a Pablo, mágicamente lo saco de esta tormenta. El ángel vino a decir, en medio de la tormenta tendrán paz. Esa es la alabanza que escuchamos al comienzo. Paz en la tormenta. Porque las tormentas van a venir, hermanos. Las tormentas las vamos a tener. Si a usted alguien le ofreció un evangelio de solo leche y miel, no es así.
El Evangelio y la palabra del Señor nos recuerda que en medio de esta tierra tendremos tribulación. Mientras estemos en este mundo tendremos tribulación. Pasaremos dificultades, viviremos tormentas. Pero Dios estará con nosotros en todo momento. El Señor no nos va a abandonar en medio de la tormenta. El ángel no vino a decirle a Pablo, lo sacaré de esta tormenta. Voy a ordenar que se aquiete el agua, el viento, la lluvia. No, el ángel solamente les dice, no van a perecer ustedes. Dice aquí, porque esta noche ha estado conmigo el ángel del Dios de quien soy y a quien sirvo, diciendo, Pablo, no temas, es necesario que comparezcas ante el César. Y he aquí, Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. Es decir, todos se iban a salvar. Todos se iban a salvar. Por tanto, oh varones, tened buen ánimo, porque yo confío en Dios, que será así como se me ha dicho. Pablo confiaba plenamente y creyó la promesa y la palabra que el ángel de Dios le entregó. Él creyó que así iba a ser. Hermanos, yo les animo en esta noche y la palabra del Señor nos anima a todos nosotros. Tened buen ánimo, dice Pablo. Tened buen ánimo en medio de la tormenta, en medio del problema, en medio de la dificultad, en medio de la enfermedad. No pierda la fe ni la esperanza. Pablo en el verso 20, en el 21, dice, entonces Pablo, como hacía ya mucho que no comíamos, puesto en pie en medio de ellos, dijo, habría sido por cierto conveniente, oh varones, haberme oído y no zarpar de Creta, tan solo para recibir este perjuicio y pérdida. Pablo, preocupado porque no habían comido, les anima a que se alimenten, pero también les recuerda que habría sido bueno poner atención y poner oído. ¿Pero por qué me llama la atención que les anima a que se alimenten? Porque para nosotros, hermanos, el alimento es la palabra de Dios. Ese es el alimento hoy. Y Pablo, antes de decirle hubiese sido bueno que me escucharan, les dice, aliméntense primero. Aliméntense. El Señor quiere que nos alimentemos. Nosotros muchas veces, en medio del problema, en medio de la dificultad, en medio de la tormenta, en lugar de buscar más de Dios, nos enojamos. ¿Cuántas veces ha pasado que las personas dicen, ¿y dónde está Dios? ¿Por qué me deja solo? ¿Por qué me abandona? ¿Dónde está Dios? Y ahora que voy a la iglesia, y ahora que busco más, ahora que me bauticé, ahora que busqué más, me viene esto otro, me pasa este problema. Y en lugar de alimentarse, se dejan vencer. Como dice aquí, ellos perdieron toda la esperanza, hasta habían dejado de comer, hermanos. Habían dejado de comer, no veían el sol, no veían las estrellas, veían todo oscuro, veían la tormenta y dejaron de comer. Y se dejaron vencer. Pensaron, vamos a naufragar. ¿Para qué vamos a comer? Y eso es lo que decimos muchas veces los hijos de Dios, hermano. Nos enojamos y dejamos de buscar a Dios. Dejamos de orar, dejamos de leer su palabra, dejamos de alimentarnos, nos dejamos vencer. Pero aquí Pablo les dice, aliméntense, aliméntense. Y el Señor hoy día el Señor está hablando a su vida y a la mía, principalmente a mi vida, porque primeramente Dios me habló a mí para entregarles esta palabra. Aliméntense. En este proceso, en esta tormenta, en esta preocupación, en esta tormenta que se viene o que se puede venir, es necesario que nos alimentemos de su palabra, que estemos fuertes, no débiles, porque si estamos débiles, el viento nos va a botar. Pero si estamos alimentados en su palabra, vamos a resistir con fe. No va a dejar de haber tormenta. No nos promete Dios que no vamos a tener ningún problema. Al contrario,
Dios nos dice en su palabra, mientras estemos en esta tierra viviremos tribulación, viviremos tormenta, preocupaciones, momentos difíciles. Pero debemos estar firmes en la fe. ¿Y cómo yo puedo estar firme en la fe? La fe, dice la palabra del Señor, viene por el oír y el oír palabra. Si yo no me alimento, no puede crecer y aumentar mi fe. Yo necesito alimentarme de esta palabra para luego tener fe. Amén. Y aquí dice más adelante, en el 25, por tanto, oh varones, tened buen ánimo, porque yo confío en Dios que será así como se me ha dicho. Con todo es necesario que demos en alguna isla. Pablo tenía claro hacia dónde iba. Y él dice, con todo es necesario que lleguemos a una isla, que lleguemos a una meta, que lleguemos a un lugar. Pablo nunca perdió la esperanza en medio de la tormenta. Él tenía claro para dónde iba. Y en el verso 29 dice, y temiendo dar en escollos, echaron 4 anclas por la popa y ansiaban que se hiciese de día. Ellos, con el ánimo que Pablo les dio, con la fuerza que Pablo puso en ellos, ya lo único que querían era llegar a un lugar, ver esa isla y ver el día, ver la luz. Hermano, en medio de la tormenta, no se conforme usted ni se deprima en esa oscuridad. Anhele ver la luz. Anhele ver lo que Dios ha prometido para su vida. Anhele ver su sueño, su proyecto desarrollado. Si usted pone esos planes en las manos del Señor, verá esa luz, verá esa meta cumplida. En el 30 dice, entonces los marineros procuraron huir de la nave y echando el esquife, es un barquito que lleva las naves para poder salvarse, digamos, en medio de una tormenta, echándolo al mar, ese barquito, aparentaban como querían largar las anclas a la proa, ¿cierto? Pero Pablo dijo al centurión Julio y a los soldados, si estos no permanecen en la nave, vosotros no podéis salvaros. Mire lo que les dijo. Dependían un poco de que todos estuvieran juntos, es decir, había una amenaza. Había una amenaza. Entonces los soldados cortaron las amarras del esquife y lo dejaron perderse. Cuando comenzó a amanecer, Pablo exhortaba a todos que comiesen diciendo, este es el 14º día que veláis y permanecéis en ayunas, si no comes sin comer nada. Por tanto, os ruego que comáis por vuestra salud, pues ni un cabello de la cabeza de ninguno de vosotros perecerá. Pablo tenía plena certeza que ninguno se iba a perder. Pero habían algunos prisioneros que querían huir, que estaban desesperados, que no oían el consejo de Pablo. ¿Y sabe qué pasa? Muchas veces nos desesperamos por nuestra familia, nos angustiamos por nuestros amigos, porque nosotros estamos queriendo buscar de Dios en medio de la tormenta y hay algunos que no nos quieren escuchar. Y nosotros tratamos de decirle, mira, en medio de este problema Dios está con nosotros, escucha. Y esos familiares y esas personas y los que están a nuestro alrededor, en vez de querer oír el consejo sabio de Dios, quieren huir. En el verso 35 dice, y habiendo dicho esto, tomó el pan y dio gracias a Dios en presencia de todos, y partiéndolo comenzó a comer. Pablo no dejaba de dar testimonio de Dios. Pablo toma el pan y lo bendice y da gracias a Dios. En medio de esta situación, el que está cerca de Dios anima al resto y bendice a Dios. En el 36 dice, entonces todos, teniendo ya mejor ánimo, comieron también.
Pablo los animó. Pudieron alimentarse y pudieron ver la luz. Y ya satisfechos, dice el 38, aligeraron la nave echando el trigo al mar. Pudieron ver una salida. No se les había ocurrido antes. No se les había ocurrido antes. Pero cuando se alimentaron, pudieron pensar, pudieron tener claridad. ¿Qué hacemos? Y se les ocurrió: echemos el trigo al mar, alivianemos la nave para poder avanzar, para poder estar más a salvo. Pudieron ver. Entonces, hermano, ¿qué nos habla esto? Cuando usted se alimenta de la palabra, cuando usted come este alimento, tiene más claridad, puede ver claramente lo que Dios le está mostrando. Puede encontrar la luz, puede encontrar la salida a su problema. Pero si usted no se alimenta de esta palabra, está a la deriva. Está a la deriva. Nada podemos hacer separados de Dios, dice su palabra. Nada podemos hacer separados de Él. En el verso 39 dice: cuando se hizo de día, no reconocían la tierra, pero veían una ensenada que tenía playa, en la cual acordaron varar, si pudiesen, la nave. ¿Se da cuenta? Cuando se hizo de día. Porque llegó el día, hermano. Y pudieron ver esa playa, pudieron ver ese lugar donde iban a llegar. Hermano, no hay ninguna tormenta que sea eterna. Después de la tormenta sale el sol. Después de la tormenta sale el sol. Por eso aquí el Señor les dice en este consejo a través de Pablo: no pierdan la esperanza. Yo estoy con ustedes. Y hoy día el Señor nos dice a cada uno de nosotros: no importa la tormenta que estés pasando, aliméntate, aliméntate y confía, porque yo estoy contigo y estaré contigo hasta los fines de los tiempos. No te prometo que la tormenta no va a venir. No te prometo que estés libre de tormentas. Pero ahí, en medio de la tormenta, estaré contigo. Eso dice el Señor en esta noche. Y debemos creerlo, hermano, así tal como dijo Pablo. Yo creo, dijo. Yo creo en lo que me está diciendo el ángel. Él dice aquí, en el pasaje, dice en el verso 24: no temas, es necesario que comparezcas ante el César, le dice el ángel. No temas, no temas. Él iba a presentarse ante el César para que pudiera apelar, porque lo estaban culpando de algo que no tenía justificación. Y él tenía esa esperanza de llegar al César. ¿Usted tiene una esperanza? ¿Usted tiene un proyecto de vida? ¿Usted tiene un sueño? ¿Usted tiene algo que presentar ante el Señor? No tema, no tema. Dios está con usted. Y si está atravesando un momento difícil, confíe. Aquí en el verso 41 dice: pero cuando en un lugar de 2 aguas hicieron acallar la nave y la proa hincada quedó inmóvil y la popa se abría con la violencia del mar, entonces los soldados acordaron matar a los presos para que ninguno se fugase nadando. Había un plan de matar a los presos. Había un plan de terminar con ellos. Sin embargo, Pablo les daba la esperanza. Pablo nunca dejó de predicar en medio de la tormenta. ¿Y qué pasa, hermanos? Muchas veces nuestra boca se cierra cuando estamos atravesando un problema. Quizás cuando estamos bien, cuando estamos contentos, cuando estamos felices, hablamos del Señor. Nos encontramos con un amigo y le hablamos del Señor. Yo soy cristiano y yo creo en Dios, yo tengo un Dios vivo. Oye, amigo, fíjate que mi Dios es real, es un Dios de milagro. Porque estamos bien, pues estamos llenos de ánimo y animamos a los que están a nuestro alrededor. Pero ¿qué pasa cuando estamos atravesando la tormenta? Muchas veces nuestra boca se calla.
como que no queremos hablar de Dios, no queremos predicarle a otro, no queremos invitar a nadie. Vivimos la tormenta calladitos, deprimidos, tristes, angustiados. Pero aquí Pablo nos muestra, en medio de la tormenta Él se puso de pie. En medio de la tormenta Él iba ahí con ellos. También podía naufragar, también podía morir en esa tormenta. Sin embargo, en medio de todos esos prisioneros, porque Él también era prisionero, se puso de pie. Se puso de pie, animó al resto, los animó a que se alimentaran. Dio testimonio de Dios, agradeció por el pan, glorificó a Dios, predicó. En el fondo Él predicó, hermano, y no se cayó su boca, sino que ahí en medio de la tormenta, Él levantó el nombre del Señor. Y es lo que debemos hacer, mis hermanos. Que el Señor nos ayude, que el Señor nos ayude. En cada momento difícil que podamos atravesar, no callemos nuestra boca. Aquí estaban los soldados planeando, por orden del centurión, matar a los prisioneros, matarlos. Sin embargo, Pablo les inspiraba confianza. Pablo les decía, anímense. Pablo los levantaba. Y es lo que debemos hacer, mis hermanos. Que el Señor nos ayude a cumplir su propósito. Que el Señor nos ayude, mis hermanos, a pasar la tormenta con toda la esperanza de que Dios jamás nos va a abandonar. Él va a estar con nosotros en medio de la tormenta. Él va a poner paz en medio de la tormenta. Que el Señor les bendiga. Y vamos a orar, vamos a terminar orando por este mensaje que el Señor nos ha entregado. Les invito a cerrar sus ojos para que podamos orar. Amado Dios, Padre, te damos gracias por este mensaje que tú has entregado a nuestras vidas. No sabemos cuáles son las tormentas que pueden venir, pero tú estás hablando a nuestras vidas. Tú nos has advertido, Señor, que en esta tierra padeceremos tribulación, que en esta tierra, Señor, no va a ser fácil vivir, porque van a haber muchas dificultades, Señor, que vamos a tener que enfrentar. Pero tu promesa dice que tú eres mayor que los problemas que podamos enfrentar. Y tu palabra dice que tú estarás con nosotros siempre hasta el fin de los tiempos. Y lo creemos, Señor. Creemos que así será. Creemos que en medio de nuestras tormentas tú siempre estarás. Bendito Dios, ayúdanos a alimentarnos de ti, a aumentar nuestra fe. Ayúdanos, Señor, a buscar tu presencia cada día, aún en los momentos más duros, aún en los momentos más difíciles, Señor. Ayúdanos, Padre. Queremos estar bien alimentados de tu palabra para no decaer en medio de la tormenta. Danos la fuerza que necesitamos, porque no sabemos lo que se puede venir. Los vientos a veces son adversos, Señor. Son contrarios. Ayúdanos, Señor, a enfrentar lo que venga en el nombre de Jesús. Pon paz en medio de la tormenta. Gracias, Señor, por tu palabra. La recibimos con humildad, Señor. Prepáranos y danos la fuerza. En el nombre de Jesús. Amén. Tu gracia me alcanzó, tu fuerza me das tu pasión. Quiero mostrarle al mundo entero cómo es tu corazón. A mi vida tú llegas.